Dios le bendiga, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi nombre es Rafael Caro. Quiero regalar una porción de la palabra de Dios en el libro de Juan, que me habla la palabra del paralítico de Betesda. Amén. Quiero leer la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que estuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo aquel día. Día de reposo. Él estaba en un día que era de ir para la iglesia. Damos gloria a Dios. Es importante que hay veces que en nuestra vida hay cosas que nos pueden tener paralizados en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Este hombre estaba completamente paralizado, pero claro, por lo menos veía. Pero ahí él dice la palabra que habían ciegos, paralíticos, y él estaba paralizado completamente de cuerpo completo. ¿Qué te paraliza hoy en tu día? ¿Qué será lo que te paraliza hoy en tu día? Algo te tiene paralizado, alguna relación que no avanza, quizás en el trabajo no avanza, quizás en la salud no avanza, en algo no avanza. Es momento de cerrar puertas, es momento de cerrar puertas de odio, es momento de cerrar puertas de cualquier tipo de fracaso, de cualquier cosa que vienes recordando. Es momento de cerrar ciclos en nuestra vida, dejar atrás, como dice el apóstol Pablo, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Hay veces que no podemos avanzar porque no olvidamos las cosas que están atrás. Cuando te odiaron, si te odiaron, te ultrajaron, te violaron, te hicieron cualquier tipo de daño. Esos tipos de daños que no podemos desarraigar de nuestras vidas son puertas abiertas. Cuando nosotros no podemos en nuestra vida olvidar algo que te hicieron, es una puerta abierta. Cuando alguien te ha ultrajado, cuando alguien te ha dicho cosas feas, te ha dicho cosas horribles, son puertas abiertas. Puertas abiertas son también aquellas, las herencias generacionales, las herencias que pasan de generación en generación. Hay cristianos que aún siendo cristianos evangélicos, pasa el tiempo y pasan los días y siempre se viven comparando y autocomparando con familiares que no son cristianos. Y aún si fueran cristianos, no se compare con nadie, porque la herencia suya viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros no debemos de compararnos con nadie, porque el momento que usted se compara con alguien, las herencias de esa persona se bloquean en su cuerpo, en su vida, en su alma y en su espíritu. Y nosotros debemos saber que la herencia de nosotros viene del cielo. Ahora bien, cuando nuestra herencia viene del cielo, viene de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, yo debo de tener muy en claro que mi vida viene de Cristo. Mi vida viene completamente la llena Cristo. No la sugestiona familia, no la sugestiona hombre, no la sugestiona mujer, no la sugestiona nadie, porque mi herencia viene de los cielos, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué vives angustiado? ¿Por qué vives con miedo? ¿Por qué vives con rabia? ¿Por qué vives con desosiego? ¿Por qué vives con enfermedades? ¿Por qué vives con todas esas cosas? Simple, tu herencia no ha estado todavía encima de ti. No sabes que la herencia viene de los cielos, viene de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo se hace eso? Cuando aceptaste a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, desde ese momento tiene una herencia de gloria, una herencia que viene de los cielos. Esa herencia viene desde el momento que deja de sugestionarte por lo que la gente te puede decir, por lo que la gente puede hablar de ti, por lo que a la gente le han dicho, por lo que hay en
invocado en el pasado la familia tuya, lo que hayan invocado sean espíritus raros. Usted tiene que decir, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, yo desecho toda herencia de maldición, toda herencia diabólica, todo espíritu invocado sobre supuesto cuidado, un espíritu que me cuidara. No. A ti el que te cuida es Cristo. Aquí el que dio su vida por tu alma y por la mía se llama Cristo Jesús. Ahora bien, quiero compartir en la palabra de Dios que es importante que toda nuestra vida, cuando nosotros debemos declarar el pecado a nuestro Señor Jesucristo, declarar el pecado no solamente es suficiente, también tiene que declarar la iniquidad. Si usted, por ejemplo, cayó en adulterio, en fornicación, le voy a explicar algo. Cuando una persona cae en adulterio y dice, Señor, perdóname por lo que hice, y después se para de las rodillas y se va, lo más seguro es que vuelva a caer de nuevo, porque no le dijo al Señor, Señor, caí porque necesitaba amar a alguien, necesitaba sentir a alguien, sentí la necesidad de sentirme querido, de amado, apreciado. Quería sentirme así. Cuando la persona le dice así a nuestro Señor Jesucristo y le dice, te pido perdón por lo que hice, usted está hablando del pecado y también está hablando de la iniquidad, que es el por qué cayó en ese pecado. Cuando usted ya declara la iniquidad del por qué cayó en el pecado, me dice en el libro de los Salmos, en el 32:5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Es la maldad del pecado. El pecado tiene algo que le llaman maldad. Y la maldad es aquello que tú anhelas, creyendo que es algo bueno, pero no lo es. Porque cuando necesitas amor fuera de la voluntad de Dios, cuando quieres cariño, que te sientas apreciado fuera de la voluntad de Dios, eso es iniquidad, eso es algo malo, no es algo bueno. Por eso hay que declarar la iniquidad, lo que te llevó al pecado. Si ibas a robar, no, que mi hijo necesitaba comer, necesitaba pañales y fui a robar porque quería. Bueno, cuando tú declaras, Señor, pido perdón porque robé, pero no declaras que era por tu hijo y no declaras alguna de esas cosas, no estás declarando la iniquidad. La iniquidad hay que declararla, porque si no declaras la iniquidad, cada ratico se va a vivir repitiendo cada ratico el pecado que tenías. Ese pecado que tenías se va a vivir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y eso es lo que no se quiere, porque cuando se cierra esa puerta, si no se cierra esa puerta, vivirás enfermo, tu familia vivirá en maldición, no vivirá en bendición, no vivirá en bendición, porque si te guardas para Dios, si te guardas en el nombre de Cristo Jesús, tu bendición viene de los cielos, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es importante que una persona se guarde para que no quede enjaulado. Cuando una persona está enjaulada, está enjaulada, solamente da zarpazo, vive todo el tiempo con rabia, con molestia, vive enfermo, vive con dolor de cabeza, vive con calambres, vive con cantidades de patología, porque si su alma y su espíritu han sido enjaulados, aquello que es espiritual, la persona vive con rabia, vive todo el tiempo maldiciendo a todo lo demás. En el libro de Jeremías 5:26 al 27 dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quienes ponen lazo, pusieron trampas para cazar hombres, como jaulas llenas de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. ¿Qué significa que se hicieron grandes y ricos? Que hay personas que cuando enjaulan, mira, ese cayó en pecado, ese, te están enjaulando. Por ejemplo, te están enjaulando, pero cuando una persona ya dice, no, que ese es más promiscuo, no, su papá era así, su mamá era así, también él es así. Eso es una maldición. Y si tú la agarras como tuya, resulta que cuando lo haces, ya te enjaularon. Quédate enjaulado. Y el que está enjaulado siempre va a vivir o paralizado, o va a vivir ciego, o va a vivir con algo en el cuerpo, algún tipo de patología. Eso es lo que le pasaba al hombre. Lo que quieren decir en la palabra de Dios, cuando el hombre del tanque de Bethesda, un hombre que no iba a la iglesia, es un hombre que estaba fuera de la iglesia, no estaba en la iglesia. Él quería ser sano, pero no estaba en el lugar adecuado. Dice la Biblia que era día de reposo, era en el día donde la gente buscaba de Dios. Entonces tú debes de buscar de Dios, pero no debes buscar de religiones, no debes buscar cosas raras que están fuera de la palabra de Dios. Debes buscar la palabra de Dios para que tu vida sea sana, porque si no, ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo cierras tus puertas? ¿Cuándo vas a pasar de todas esas cosas? Cuando es necesario que en nuestra vida cerremos ciclos. Y aquello que debemos de cerrar ciclos, cuando cerramos ciclos en nuestras vidas, es que decidimos no vivir más en ese pecado, no practicar más un pecado, no vivir en ningún tipo de pecado para tener el Espíritu Santo adentro de nosotros.
Pero mira lo que me dice en el libro de Colosenses. Cuando a ti ya te han puesto, por ejemplo, acta, cuando te han dicho decreto, cuando te han dicho pacto, cuando has pactado con un espíritu raro, cuando has pactos, decretos, actas, todo en el mundo espiritual, cuando tú dices que eres algo que no eres, es decir, cuando dices que eres malandro, que eres prostituta, cuando te dices algo malicioso adentro de ti, estás haciendo pactos. Tienes que despactar de tu boca, tienes que despactar de tu vida todas las cosas malas que hayas hecho. Y todas aquellas cosas malas se despactan. Mira cómo lo me dice la solución en la palabra en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses 2:14 dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Todos esos pactos, actas, decretos, en el nombre de Jesús, yo digo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, anulo toda acta, todo pacto, todo decreto que hayan hecho mis antepasados, mis familiares, o que hayan decretado alguien encima de mí en este momento. Es decir, que en el pasado, antes que naciera, cuando estaba en la barriga y cuando está aquí en este presente. Cuando está en este presente, quiere decir que ninguna de las tres formas, ni en el pasado, ni en la barriga, ni ahorita que estás vivo, yo desecho y anulo toda palabra negativa que hayan hecho sobre mí en el nombre de Cristo Jesús. La anulo en el nombre de Jesucristo y la clavo en la cruz. La clavo en la cruz porque Dios llevó nuestros pecados. Tú no es necesario que tú te lleves una cruz encima, ni tampoco te estés montando en la cruz, porque ya Cristo se montó en la cruz. Y si ya Cristo se montó en la cruz, no necesita que se monte otra persona en la cruz, porque Él ya hizo todo. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Es lo más costoso que hay sobre toda la tierra y Dios lo da gratis, la salvación. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me dice. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo es el que da la vida y la da en abundancia. No debes de vivir más así. No debes vivir en enfermedad. No debes vivir en angustia. No debes vivir. Cuando estás en angustia hay una puerta abierta. Y hay espíritus que entran y salen. Y te empiezan a decir cosas al oído. Ay, mira. Y viene fulano de tal. Te empiezan a decir cosas al oído que no eres tú. No eres tú que la estás diciendo. Esos son los espíritus que entran y salen como perros por su casa. Porque hay que cerrar puertas. Hay que pedir perdón. Hay que perdonar también. Hay que cerrar ciclos en nuestra vida. Hay que pedir perdón. Ciclos. Clavar todo en la cruz. Cristo ya llevó todas las cosas en la cruz. No es necesario que en tu vida tú lleves cosas en la cruz. No es necesario porque Cristo ya lo hizo todo. Dice la Biblia en el libro de Tito 2:13-14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Esto exhorta y reprende que nadie te menosprecie. Es momento que sea un pueblo de buenas obras. Es un momento de que tú seas un pueblo de que busque de la palabra de Dios, que busque de su presencia en oración, en ayuno. Es momento de buscar de Dios. Es momento de orar por tu familia. Es momento de orar por tus hijos, es momento de orar por Venezuela, es momento de orar por todos, es momento de orar por ti, es momento de buscar la presencia de Dios. No debemos estar aquí achantados, debemos buscar la presencia de Dios porque la salvación es individual y es momento de buscar la salvación. Y recuerda que tu bendición viene de los cielos, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria al nombre de Cristo. Al nombre de Jesucristo, gloria, recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.